Esta obra se titula Encender una hoguera y fue escrita por Jack London en 1902. Disfruten. Amaneció un día frío y gris, muy frío y gris, cuando el hombre se apartó de la senda principal del Yukón y subió a la elevada costa de tierra, donde una senda vaga y poco transitada se orientaba hacia el este, allá a través de las ricas tierras de abetos. Era una ladera empinada, y se detuvo en la cima para recuperar el aliento, y mediante una mirada al reloj, se disculpó ante sí mismo por el acto. Eran las 9. No había sol ni rastros de él. Aunque no se veía una nube en el cielo, era un día claro, y sin embargo, parecía haber un velo intangible sobre la faz de todas las cosas. Una sutil lobreguez que hacía que el día fuese oscuro y que se debía a la ausencia de sol. Ese hecho no preocupó al hombre. Estaba acostumbrado a la falta de sol. Hacía días que no lo veía, y sabía que pasarían varios más antes de que el alegre orbe, que viajaba hacia el sur, se asomara apenas sobre la línea del horizonte y desapareciera de la vista en el acto. El hombre lanzó una mirada atrás al camino por el cual había llegado. El Yukón se extendía en 1,5 kilómetros de ancho, oculto bajo más de 1 metro de hielo. Sobre este había otro tanto de nieve, y todo era de un blanco puro, dibujado en suaves ondulaciones donde se habían formado los atascamientos del congelamiento. Al norte y al sur, hasta donde alcanzaba la vista, la blancura era ininterrumpida, aparte de una delgadísima línea negra que se curvaba y retorcía en torno de la isla cubierta de abetos al sur, y que se curvaba y retorcía hacia el norte, donde desaparecía detrás de otra isla poblada de abetos. Esa finísima línea negra era la senda que llevaba al sur, a lo largo de 800 kilómetros hasta el paso Chilcot, Día y las aguas saladas. Por el norte, a lo largo de 115 kilómetros a Dawson, y más al norte aún, 1,600 kilómetros hasta Nulato y por último hasta San Michael, sobre el mar de Bering, 2,500 kilómetros más. Pero todo eso, la misteriosa, prolongada y delgadísima senda, la falta de sol en el cielo, el tremendo frío y lo extraño y fantástico de todo, eso no impresionaba para nada al hombre. No porque estuviese acostumbrado desde hacía tiempo. Era un recién llegado a la región, un chachacú, y ese era su primer invierno. Lo que le faltaba era imaginación. El hombre era veloz y despierto en las cosas de la vida, pero solo en las cosas, y no en los significados. 45 grados bajo cero equivalían a 45 grados por debajo del punto de congelación del agua. Pero el hecho solo le impresionaba como algo frío e incómodo. Eso era todo. No lo llevaba a meditar acerca de su fragilidad como criatura de temperatura, y respecto a la fragilidad del hombre en general, capaz de vivir solo dentro de estrechos límites de calor y frío, y a partir de ahí, no lo conducía al campo conjetural de la inmortalidad y al lugar del hombre en el universo. 45 grados bajo cero representaban la mordedura de la helada que le hacía doler y contra la cual era preciso protegerse con guantes, orejeras, mocasines abrigados, calcetines gruesos. 45 grados bajo cero eran para él solo 45 grados bajo cero. Que hubiese algo más en ello era un pensamiento que jamás le cruzó por la cabeza. Y antes de continuar, escupió especulativamente. Hubo un estallido seco, explosivo, que lo sobresaltó. Volvió a escupir. Y nuevamente, en el aire, antes de caer a la nieve, la saliva restalló. Sabía que a 45 bajo cero la saliva restallaba en la nieve, pero la saliva lo había hecho en el aire. No cabía duda de que la temperatura era inferior a 45 bajo cero. ¿Cuánto más? No lo sabía. Pero no importaba. Se dirigía a la vieja pertenencia de la bifurcación de la izquierda del arroyo Henderson, donde los muchachos ya lo esperaban.
habían llegado atravesando la divisoria de la región del arroyo Indian, en tanto que él se aproximaba dando un rodeo para estudiar las posibilidades de talar troncos en la primavera en las islas del Yukón. Se encontraría en el campamento a las 6. Un poco después del oscurecer, es verdad, pero los muchachos estarían allí, habrían fuego encendido y lo esperaría una cena caliente. En cuanto al almuerzo, apretó la mano contra el bulto saliente que llevaba debajo del abrigo. Estaba en contacto directo con la piel desnuda, envuelto en un pañuelo. Era la única manera de impedir que los panecillos se congelaran. Sonrió con satisfacción para sus adentros al pensar en los panecillos, cada uno partido por la mitad y empapado en grasa, cada uno con una generosa tajada de tocino. El hombre nuevamente se preparó y se hundió entre los altos abetos. La senda casi no se distinguía. Desde que pasó el último trineo habían caído 30 centímetros de nieve, y se alegró de ir sin uno, de viajar sin cargas. En realidad, no llevaba nada más que el almuerzo envuelto en el pañuelo, pero la intensidad del frío le sorprendió. Se frotó los pómulos y su nariz con su mano cubierta por el guante, y se dijo: «Vaya que hace frío». Era un hombre de barba abrigada, pero el pelo de la cara no le protegía los pómulos salientes, ni la ávida nariz que empujaba con agresividad el aire helado. Detrás del hombre trotaba un perro, un enorme perro esquimal, el verdadero perro lobo, de piel gris y sin diferencias visibles o temperamentales respecto de su hermano, el lobo salvaje. El increíble frío que hacía deprimía al animal. Sabía que no era momento de viajar. Su instinto le hablaba de una realidad mucho más certera de lo que el raciocinio del hombre con éste. No era una temperatura un poquito inferior a los 45 bajo cero. Era inferior a los 55. Era inferior a los 60 bajo cero. El perro nada sabía de termómetros. Tal vez en su cerebro no existiese una aguda conciencia de una situación de tan intenso frío como en la del hombre. Pero el animal poseía su instinto. Experimentaba una vaga pero amenazadora aprensión que lo dominaba y lo hacía escurrirse tras las huellas del hombre. Y lo hacía dudar con ansiedad respecto de cada uno de los movimientos injustificados de éste, como si esperara a que el hombre buscara refugio en alguna parte y encendiera un fuego. El perro sabía lo que era un fuego, y lo anhelaba. O si no un fuego, solo esconderse bajo la nieve y escapar del frío y gélido viento. El vaho se había cristalizado y posado en su piel, formando un fino polvo de escarcha que teñía de blanco su mandíbula, su hocico, sus pestañas. La barba y el bigote del hombre también estaban escarchados, pero con más solidez. El depósito adoptaba la forma de hielo y aumentaba con cada aliento tibio y húmedo que exhalaba. Además, el hombre mascaba tabaco y el bozal de hielo le apretaba los labios con tanta fuerza que le resultaba imposible limpiarse la barbilla cuando escupía el jugo. El resultado era una barba de cristal, del color y la solidez del ámbar, que con el paso del tiempo solo aumentaba en tamaño. Si caía el hombre, se quebraría como un vidrio en fragmentos. Pero esto no le molestaba. Era el castigo de todos los que mascaban tabaco en la región. Además, ya había estado a la intemperie en otras 2 rachas de frío, aunque esas ocasiones no fueron tan intensas como esta. Pero por el termómetro de alcohol de 60 Mile, sabía que habían registrado 45 o 50 grados bajo cero. Siguió durante varios kilómetros por el trecho llano de los bosques. Cruzó una amplia llanura de montículos y se dejó caer por una orilla hasta el lecho helado de un arroyuelo. Era el Henderson, y sabía que se hallaba a 15 kilómetros de la bifurcación. Miró el reloj. Eran las 10. Hacía unos 6 kilómetros y medio por hora, y calculaba que llegaría a la bifurcación más o menos a las 12:30. Decidió celebrar ese acontecimiento almorzando allí. El perro volvió a seguir sus pasos con un desaliento de cola caída. Mientras el hombre avanzaba por el lecho del arroyo, el surco de la vieja senda de trineo se distinguía con claridad, pero 30 centímetros de nieve cubrían las marcas de los últimos patines. Hacía un mes que ningún hombre había recorrido el arroyo silencioso. El hombre continuó sin detenerse. No era muy dado a las reflexiones, y en ese momento no tenía nada en qué pensar, aparte de que almorzaría en la bifurcación,
y que a las 6 se reuniría en el campamento con los muchachos. No había nadie con quien hablar. Si lo hubiera habido, la conversación habría sido imposible debido al bozal de hielo que le tapaba la boca. Así que prosiguió mascando tabaco monótonamente, y así aumentando la longitud de su barba marina lentamente. De vez en cuando se le repetía el pensamiento de que hacía mucho frío, y que nunca lo había experimentado tan fuerte. Mientras caminaba, se frotaba los pómulos y la nariz con el dorso de los guantes. Lo hacía de modo automático, y en ocasiones cambiaba de mano. Pero por más que frotaba, en cuanto dejaba de hacerlo, se le entumecía el extremo de la nariz. Estaba seguro de que tenía las mejillas heladas. Lo sabía, y sintió un poco de pena por no haber confeccionado un protector como el que usaba su amigo Bud durante las rachas de frío. El protector pasaba también por las mejillas y la salvaba. Pero en fin de cuentas no importaba mucho, que era un par de mejillas heladas. Un poco doloroso y nada más. Nunca resultaba grave. Aunque la mente del hombre estaba vacía de pensamientos, era un observador agudo, y advertía los cambios del arroyo, las curvas y las revueltas, los atascamientos de tronco, y siempre veía con claridad dónde ponía los pies. Pero en cierta ocasión, al doblar un recodo, se sobresaltó como un caballo espantado. Se alejó del lugar por el que iba andando y retrocedió unos pasos por donde había venido. Sabía que el arroyo estaba helado hasta el fondo. Ningún arroyo podía contener agua en el invierno ártico. Pero también sabía que había manantiales que burbujeaban por las laderas y que corrían por debajo de la nieve sobre las capas de hielo del arroyo. Sabía que los fríos más intensos no congelaban esos manantiales. Y asimismo conocía su peligrosidad. Eran trampas. Ocultaban estanques de agua bajo la nieve. Estanques que podían tener desde 8 centímetros hasta 2,5 metros de profundidad. A veces aparecían cubiertas por una fina capa de hielo de poco más de 1 centímetro de grosor, ocultas a su vez bajo la nieve. Otras veces las capas de agua alternaban con las de hielo, de tal suerte que si al pisar se rompía la primera, también se romperían las demás, y uno podría así acabar mojado hasta la cintura. Por eso había retrocedido con tanto pánico, pues sintió que el suelo cedía bajo sus pies, y oyó el crujido de una piel de hielo oculta bajo la nieve. Mojarse los pies en esa temperatura representaba problemas y peligro. Por lo menos significaba una demora, pues se vería obligado a detenerse y encender fuego, y bajo su protección, descalzarse mientras secaba los calcetines y los mocasines. Se detuvo y estudió el lecho del arroyo y sus orillas. Decidió que la corriente de agua venía de la derecha. Reflexionó un momento, se frotó la nariz y sus mejillas. Luego contorneó hacia la izquierda, pisando con cautela, probando el suelo, paso a paso. Una vez fuera de peligro, mordió un nuevo trozo de tabaco y continuó con su ritmo de 6,5 kilómetros por hora. En el par de horas siguientes se topó con varias trampas similares. Por lo común, la nieve que cubría los estanques ocultos tenía un aspecto hundido, confitado, y que anunciaba el peligro. Pero una vez más, se salvó por un pelo, y en otra ocasión, suspicaz, obligó al perro a ir adelante. El perro no quería ir. Se demoró hasta que el hombre lo empujó, y luego cruzó con rapidez la extensión blanca ininterrumpida. Pero de pronto se hundió. Forcejeó hacia un costado y se apartó hacia donde podía con más firmeza pisar. Se había mojado las patas delanteras. Casi enseguida el agua que se le pegaba a la piel se convertía en hielo. Hizo rápidos movimientos para lamérselo y luego se dejó caer en la nieve y se arrancó a mordiscos el hielo que se le había formado entre los dedos. Era un asunto de instinto. Permitir que el hielo siguiese allí significaría llagas en las patas. El perro no lo sabía. No hacía otra cosa que obedecer a los misteriosos impulsos que nacían de las profundas criptas de su ser. Pero el hombre lo sabía, pues había llegado a un juicio al respecto. Se quitó su guante derecho y ayudó al perro a arrancar las partículas de hielo. El hombre no tuvo su mano expuesta más de 1 minuto, y le sorprendió lo rápido que se entumeció. Vaya que hace frío. Se puso el guante a toda prisa y se golpeó la mano con furia contra el pecho. A las 12 el día estaba en su plena luminosidad, pese a que el sol se encontraba demasiado lejos al sur en su viaje invernal para iluminar el horizonte. La tierra se interponía entre el astro y el arroyo Henderson. El hombre caminaba bajo el cielo despejado del mediodía sin proyectar sombra alguna. A las 2:30 en punto llegó a la bifurcación del arroyo. Se felicitó por el buen ritmo de la caminata. De seguir así, a las 6 estaría sin falta con sus compañeros.
Se desabrochó el abrigo, la camisa y sacó su almuerzo. La acción no le llevó más de 15 segundos, pero en ese breve momento el entumecimiento se apoderó de sus dedos. No se puso el guante, sino que dio a los dedos una docena de golpes fuertes contra los muslos. Luego se sentó en un tronco cubierto de nieve a comer. Pero el hormigueo que siguió a los golpes de los dedos contra las piernas cesó tan de golpe que se sobresaltó. No tuvo ni oportunidad de morder su almuerzo. Se golpeó los dedos varias veces y volvió a introducirlos en su guante, a la vez que desnudaba la otra mano para comer. Trató de tomar un bocado, pero el bozal de hielo se lo impidió. Había olvidado de encender un fuego para derretirlo. Rió de su tontería, y mientras reía, notó que el entumecimiento le invadía los dedos expuestos al frío. También notó que ya había pasado el hormigueo que le invadía los dedos de los pies. Cuando se sentó, se preguntó si tenía los pies tibios o entumecidos. Movió sus dedos un poco dentro de los mocasines y decidió que estaban entumecidos. Se puso su guante a toda prisa y se levantó. Estaba un poco asustado. Bailoteó hasta que el hormigueo volvió a los pies. Vaya que hace frío, pensó. El hombre de Arroyo Sulfur había dicho la verdad cuando habló del frío que a veces llegaba a ser en la región, y él se había reído en esa ocasión. Eso mostraba que no había que estar tan seguro de las cosas. No cabía duda. Hacía frío. Se paseó de un lado a otro, pisando con fuerza y agitando los brazos, hasta que el retorno de la tibieza lo tranquilizó. Después sacó fósforos y se dispuso a encender el fuego. Consiguió su leña de entre la maleza, donde la marea alta de la primavera anterior había depositado ramas estacionadas. El hombre trabajó con cuidado, empezando de a poco, y pronto tuvo una hoguera rugiente sobre la cual derritió el hielo de su cara y bajo cuya protección comió su almuerzo. Por el momento, el hombre se había burlado del frío. El perro se mostró satisfecho con el fuego y se tendió lo bastante cerca para estar tibio, y lo bastante lejos para no chamuscarse. Cuando el hombre terminó, encendió la pipa y se concedió unos momentos de comodidad para fumar. Luego se puso sus guantes, se acomodó con firmeza las orejeras y siguió la senda del arroyo hasta la confluencia de la izquierda. El perro se mostró desilusionado y ansioso de volver al fuego. Se notaba que ese hombre no conocía el frío. Quizá todas las generaciones de sus antepasados habían ignorado el frío, el verdadero frío, el de 40 grados por debajo del punto de congelamiento. Pero el perro lo sabía. Lo sabían todos sus antepasados, y él había heredado el conocimiento, y sabía que no era bueno caminar en un frío tan temible. A esas temperaturas había que acurrucarse en un acogedor agujero en la nieve y esperar que una cortina de nubes se tendiera sobre el cielo. Por otro lado, no existía intimidad entre el perro y el hombre. El uno era el esclavo del otro, y las únicas caricias que había recibido eran las del látigo y de los ásperos y furiosos sonidos de la garganta que amenazaban con el látigo. De forma que el perro no hizo esfuerzo alguno para comunicar su aprensión al hombre. No le preocupaba el bienestar de éste. Ansiaba volver al fuego por su propio bien, pero el hombre silbó, y el perro se lanzó tras sus pisadas y lo siguió. El hombre se metió otra bola de tabaco a la boca y se dedicó a crear una nueva barba ambarina. Además, el aliento húmedo le empolvó muy pronto de blanco los bigotes, las cejas y las pestañas. Parecía no haber tantos manantiales en el afluento izquierdo del Henderson, y durante media hora el hombre no vio señales de ninguno. Y entonces sucedió. En un lugar en el que no existían indicios, donde la nieve blanda, ininterrumpida, parecía anunciar la solidez de abajo, el hombre se hundió. No era muy profundo, pero se hundió hasta las rodillas antes de alcanzar terreno firme. Se enfureció y maldijo su suerte en voz alta. Confiaba en llegar al campamento a las 6 en punto y el percance le retrasaría lo menos una hora, pues tendría que encender un fuego para secar su calzado. Eso era imperativo a estas temperaturas. Por lo menos eso lo sabía. Se acercó a una orilla, trepó, y arriba enredó la maleza que rodeaba los troncos de varios abetos pequeños. Se veía un depósito de leña seca, que se había formado por la marea alta. Varitas y ramas ante todo, pero también grandes porciones de ramas y finas hierbas secas. Arrojó varios trozos grandes sobre la nieve. Eso servía como base, y evitaba que la llama recién nacida se apagase en la nieve. La llama la consiguió acercando un fósforo a un reducido trozo de corteza de abedul que sacó del bolsillo. Ardía con más facilidad que el papel. Lo depositó sobre la base y alimentó la llamita con mechones de hierbas secas y con las ramitas más delgadas. Trabajó con lentitud y cuidado, con aguda conciencia de su peligro. Poco a poco, a medida que la llama se fortalecía, aumentó el tamaño de las ramas con la que la alimentaba.
Acuclillado en la nieve, arrancaba las ramas de la maraña de la maleza y las introducía directamente en la llama. Sabía que no debía fracasar. Cuando hace más de 40 bajo cero, un hombre no debe fallar en su primer intento de encender un fuego. Es decir, si tiene los pies mojados. Si los tiene secos y fracasa, puede correr por la senda un poco menos de 1 kilómetro y restablecer la circulación de esta forma. Pero la circulación de pies fríos y mojados no puede restablecerse corriendo. Cuando la temperatura es de más de 40 grados bajo cero, por mucho que corra, los pies se congelarán aún más. Todo eso, el hombre lo sabía. El veterano del arroyo Sulfur le había hablado acerca de ello el otoño anterior, y ahora el hombre apreciaba el consejo. Ya había desaparecido toda sensibilidad de sus pies. Para encender el fuego, tuvo que quitarse los guantes. Los dedos se le entumecieron enseguida. Su ritmo de 6,5 kilómetros por hora mantuvo el corazón bombeando sangre a la superficie del cuerpo y a todas las extremidades. Pero en cuanto se detuvo, la acción de la bomba disminuyó. El frío azotaba sin piedad esa esquina desprotegida del planeta, y el hombre, por encontrarse allí, recibía el castigo en todo su rigor. La sangre retrocedía ante el azote del frío. La sangre estaba viva, como el perro, y como el perro, quería ocultarse y protegerse del temible frío. Mientras caminaba más de 6 kilómetros por hora, la sangre bombeaba, quisiera o no, a la superficie. Pero ahora se retiró y se hundió en las cavidades de su cuerpo. Las extremidades fueron las primeras en sentir su ausencia. Los pies mojados se le helaron con mayor rapidez y los dedos desnudos se le entumecieron con gran velocidad, aunque aún no habían comenzado a congelarse. El hombre empezaba a notar la congelación en la nariz y las mejillas al enfriarse la piel con la retirada del flujo sanguíneo. Pero se encontraba a salvo. Los dedos de los pies, la nariz y las mejillas solo serían rozados por el congelamiento, porque el fuego ya comenzaba a arder con fuerza. Lo alimentaba con ramas del tamaño de su dedo. 1 minuto más y podría alimentarlo con ramas del diámetro de la muñeca, y entonces se sacaría los zapatos y los calcetines, y mientras se secaban, mantendría los pies calientes junto al fuego. El cual fue todo un éxito. El hombre estaba a salvo, y recordó los consejos del veterano de Arroyo Sulfur y sonrió. El anciano había enunciado solemnemente la ley según la cual ningún hombre debe viajar solo por la región de Klondike a 45 grados bajo cero. Pero bueno, ahí estaba él. Estaba solo, se había accidentado y se salvó. Esos veteranos eran un poco afeminados. Por lo menos algunos de ellos, pensó. Lo único que había que hacer era conservar la calma y no pasaba nada. Cualquier hombre que fuese realmente un hombre podía viajar solo, se dijo a sí mismo. Pero resultaba sorprendente la velocidad con que se congelaban sus mejillas y su nariz. El hombre no había pensado que los dedos pudieran volvérsele tan inertes en tan poco tiempo. Apenas lograba moverlos juntos para tomar una rama. Parecían muy ajenos a su cuerpo, muy ajenos a él. Y cuando agarraba una rama, tenía que mirarla para ver si sí se aferraba o no. Los cables se encontraban cortados entre él y los dedos, todo lo cual tenía poca importancia. Estaba el fuego, que prometía vida con cada llama danzante. El hombre empezó a desatarse los mocasines. Se hallaban cubiertos de hielo. Los gruesos calcetines alemanes eran como fundas de hierro hasta la mitad de las pantorrillas. Los cordones de los mocasines parecían varillas de acero, retorcidas y anudadas como por alguna conflagración. Durante un momento tironeó con los dedos entumecidos. Luego, al darse cuenta de su locura, extrajo su cuchillo de caza. Pero, antes de que pudiera hacer cualquier cosa, sucedió. La culpa era suya, o más bien, fue su error. No debió encender el fuego debajo de un árbol. Debió haberlo encendido en un espacio abierto. Pero le pareció más fácil desprender las ramas de los matorrales y arrojarlas directamente al fuego. Resultó que el árbol en cuestión estaba cubierto de nieve. Hacía semanas que no soplaba el viento, y las ramas estaban muy cargadas. Cada vez que tiraba de una rama, producía una leve agitación en el árbol, una sacudida imperceptible para él, pero suficiente para desencadenar el desastre. Muy arriba en el árbol, una de las ramas desprendió su carga de nieve. Esta a su vez cayó en las ramas inferiores y el proceso continuó, haciéndose cada vez más y más grande. Y sin previo aviso, cayó la nieve sobre el hombre y sobre el fuego, extinguiéndolo por completo. Donde antes había una llama viva, ahora había nieve fresca. El hombre ahora estaba atónito.
Era como si acabara de escuchar su sentencia de muerte. Durante un momento permaneció sentado y contempló el lugar en el que antes ardía el fuego. Después se calmó. Tal vez el veterano de Arroyo Sulfur tuviese razón. Si solo tuviese un compañero de senda, no correría peligro ahora, y su compañero podría encender el fuego. Pero eso no era así. Corría por su cuenta volver a encenderlo. Y esta segunda vez no podía ser un fracaso. Y aunque lograse éxito, lo más probable era que perdiese algunos dedos de los pies. Sus pies debían de estar muy congelados ya, y pasaría algún tiempo antes de que el segundo fuego quedase encendido. Esos eran sus pensamientos, pero no se sentó a pensarlos. Estaba muy atareado mientras le cruzaban por la cabeza. Estableció una nueva base para el fuego, esta vez al aire libre, donde ningún árbol traicionero pudiese apagarlo. Luego recogió hierbas secas y minúsculas ramitas de la resaca de la marea alta. No podía unir los dedos para arrancarlas, pero consiguió recogerlas de a puñados. De esa manera reunió muchas ramas podridas y trozos de musgo verde. Indeseable, pero era lo mejor que podía hacer. Trabajaba en forma metódica, e inclusive tomaba brazados de ramas más grandes para usarlas después cuando el fuego cobrase fuerza. Entre todo esto, el perro sentado lo miraba, con cierta ansiosa avidez en la mirada, pues lo consideraba el proveedor de fuego, y éste tardaba bastante en llegar. Cuando todo estuvo listo, el hombre metió la mano en el bolsillo para tomar un segundo trozo de corteza de abedul. El hombre sabía que estaba ahí, y aunque no lo sentía con los dedos, podía escuchar su crujido mientras la manoseaba, pero por más esfuerzo que ponía, no podía agarrarla. Mientras tanto tenía en la conciencia la certeza de que a cada instante que pasaba se le congelaban más los pies. Ese pensamiento tendió a llevarlo al pánico, pero el hombre luchó contra el pensamiento y se mantuvo sereno. Se puso los guantes con los dientes y agitó los brazos hacia atrás y hacia adelante, a la vez que golpeaba las manos con toda su fuerza contra los costados. Lo hizo sentado y se puso de pie para seguir haciéndolo. El perro continuaba sentado en la nieve, con su cola cubriendo sus patas y sus orejas de lobo hacia adelante, mirando al hombre. Y el hombre solo podía sentir una gran envidia mirando a la criatura, tibia y segura en su protección natural. Al cabo de un rato experimentó las primeras señales lejanas de sensibilidad en los dedos. El leve hormigueo creció, hasta que se convirtió en un dolor taladrante e insoportable. Pero el hombre lo recibió con satisfacción. Se arrancó el guante de la mano y buscó la corteza de abedul. Los dedos desnudos se entumecían de nuevo con rapidez. Después extrajo su puñado de fósforos de azufre, pero el tremendo frío ya había ahuyentado la vida de sus dedos. En su esfuerzo por separar un fósforo de los otros, todo el puñado cayó a la nieve. Trató de recogerlo, pero fracasó. Los dedos muertos no podían tocar ni agarrar. Tuvo mucho cuidado. Expulsó de la mente el pensamiento de los pies, la nariz y las mejillas congeladas. Concentró toda su alma en los fósforos. Los volteó a ver. Usó el sentido de la visión en lugar del tacto. Y cuando vio sus dedos a cada lado del puñado, los cerró. Es decir, les ordenó que se cerraran, porque los cables estaban cortados y los dedos no obedecieron. Se quitó el guante de la mano derecha y la golpeó con ferocidad contra la rodilla. Luego, con las dos manos cubiertas por los guantes, recogió el puñado de fósforos junto con mucha nieve. Lo depositó en su regazo. Pero su situación no era mejor que antes. Después de algunas manipulaciones, consiguió apretar el puñado entre los talones de las manos enguantadas. De ese modo se lo llevó a la boca. El hielo se resquebrajó y chasqueó cuando lo abrió con violento esfuerzo. Retrajo la mandíbula inferior. Encorvó hacia la nariz el labio superior para sacarlo del paso. Frotó el puñado con los dientes de arriba para separar un fósforo. Después de conseguir apartar uno, que dejó caer en su regazo, no estaba en mejor situación. No podía recogerlo. Entonces ideó una manera. Lo tomó con los dientes y se lo frotó en la pierna. Lo frotó 20 veces antes de conseguir encenderlo. Cuando llameó, lo acercó con los dientes a la corteza de abedul, pero el azufre ardiente se le metió en las fosas nasales y en los pulmones. Lo hizo toser en forma espasmódica. El fósforo cayó a la nieve y se apagó. El veterano de Arroyo Sulfur tenía razón. Pensó en el momento de desesperación dominada que siguió. Por debajo de 45 bajo cero, un hombre debía viajar con un compañero. Se golpeó las manos, pero no logró arrancar, encender, empezar una sensación. De pronto se desnudó las dos manos.
Tomó todo el puñado entre los talones de las manos. Como los músculos de los brazos no se encontraban helados, le permitieron apretar las manos con fuerza contra los fósforos. Entonces se frotó el puñado en la pierna. Estalló en llamas. 70 fósforos de azufre a la vez. No había viento que los apagara. Mantuvo la cabeza vuelta a un costado para escapar a los humos asfixiantes. Acercó como pudo el manojo llameante a la corteza de abedul. Mientras lo hacía, tuvo conciencia de la sensación de su mano. Se le quemaba la carne. Podía olerla. La sentía muy por debajo de la superficie. La sensación se convirtió en un dolor que se agudizó, y continuó soportándola, pegando con torpeza la llama de los fósforos a la corteza que no quería encenderse, porque sus propias manos quemadas se interponían y absorbían la mayor parte de la llama. Cuando el hombre ya no pudo soportar más, apartó las manos con brusquedad. Los fósforos encendidos cayeron siseando a la nieve, pero la corteza estaba encendida. Se dedicó a poner hierbas secas y las ramitas más delgadas sobre la llama. No podía elegir mucho, pues debía levantar el combustible entre los talones de las manos. Trocitos de madera podrida y de musgo verde se aferraban a las ramitas. El hombre los separó como pudo. Atesoró la llama con cuidado y torpeza. Esta representaba la vida. No debía extinguirse. La retirada de la sangre de la superficie del cuerpo lo hizo comenzar a temblar, y se volvió más torpe. Un trozo grande de musgo verde cayó de lleno sobre el reducido fuego. Trató de quitarlo con los dedos, pero los estremecimientos lo hicieron hurgar demasiado lejos. El hombre desmoronó el núcleo del fuego, y las hierbas y diminutas ramitas ardientes se dispersaron por separado. Trató de empujarlas y reunirlas de nuevo, pero a pesar de la tensión del esfuerzo, los temblores lo dominaron y la dispersión se mantuvo sin remedio. Cada ramita emitió una bocanada de humo y se apagó. El proveedor del fuego había fracasado. Mientras miraba, apático, en derredor, su mirada cayó por casualidad en el perro, sentado al otro lado de las ruinas del fuego, justo enfrente de él, en la nieve. El perro hacía movimientos inquietos. Levantaba apenas una pata delantera y luego la otra. Trasladaba el peso de su cuerpo de una a otra de ellas. La visión del perro le metió una locada idea en la cabeza. Recordó el relato de un hombre atrapado en una tormenta, quien mató a un ciervo y se metió dentro del cadáver y así se salvó. Podía matar al perro y hundir las manos en el cuerpo tibio hasta que se les fuera el embaramiento. Entonces encendería otro fuego. El hombre habló al perro, lo llamó, pero en su voz había una extraña nota de temor. Esto asustó al animal, el cual nunca había oído al hombre hablar de esa manera. Algo sucedía y su naturaleza suspicaz presintió el peligro. No sabía cuál, pero de alguna manera, quién sabe cómo, en su cerebro surgió una aprensión contra el hombre. Acható las orejas al sonido de la voz de éste, y sus movimientos inquietos y la elevación y desplazamiento de las patas delanteras se volvieron más pronunciados. Pero no fue hacia el hombre. Este se puso de manos y rodillas y se arrastró hacia el perro. Esa postura poco común volvió a despertar sospechas. El animal se escurrió de costado, con pasitos menudos. El hombre se sentó en la nieve durante un momento y luchó por recuperar la calma. Luego se sacó los guantes por medio de los dientes y se puso de pie. Primero miró hacia abajo, solo para cerciorarse de que en verdad se encontraba sobre sus pies, pues la falta de sensación en estos cortaba sus relaciones con la tierra. Su posición erguida por sí misma empezó a disipar las telas de araña de la sospecha de la mente del perro, y cuando le habló en tono perentorio, con el sonido de los latigazos en la voz, el perro exhibió su habitual fidelidad y fue hacia él. Cuando se acercó lo suficiente, el hombre perdió el dominio. Sus brazos se dispararon hacia el animal y experimentó una auténtica sorpresa al descubrir que sus manos no podían apretar. Se sorprendió al descubrir que no había fuerza ni sensación en sus dedos. Por un momento había olvidado que los tenía alados y que se helaban más con cada segundo que pasaba. Todo ello ocurrió con rapidez, y antes que el animal pudiese huir, el hombre le rodeó el cuerpo con los brazos. Se sentó en la nieve y de ese modo sostuvo al perro, que aullaba, gemía y forcejeaba. Pero eso era lo único que podía hacer, rodearle el cuerpo con los brazos y seguir sentado.
Se dio cuenta de que no podía matarlo. No había forma de hacerlo. Con sus manos inútiles no podría ni sostener el cuchillo, mucho menos estrangular al animal. Lo soltó y éste huyó enloquecido, la cola entre las piernas y aún aullando. Se detuvo a unos 10 metros y lo contempló con curiosidad, con las orejas apuntadas hacia adelante. El hombre se miró las manos para ubicarlas y las encontró colgando al extremo de los brazos. Le resultó curioso que hubiera que usar los ojos para ver dónde tenía las manos. Se puso a agitar los brazos, a golpearse las manos enguantadas contra los costados. Lo hizo durante 5 minutos, con violencia, y el corazón bombeó suficiente sangre hacia la superficie como para detener sus temblores. Pero en las manos no surgió sensación alguna. Tuvo la impresión de que le colgaban como pesos de los brazos, pero cuando trató de localizar la impresión, había desaparecido. Lo acometió cierto temor a la muerte, borroso y opresivo. Este temor pronto se hizo muy punzante, cuando se dio cuenta de que ya no se trataba del simple asunto de helarse los dedos de las manos y los pies, o de perder algunos de estos, sino que era ya un asunto de vida o muerte, y que las posibilidades estaban en contra de él. Esto lo llenó de pánico. El hombre se volteó y corrió por el lecho del arroyo, a lo largo de la vieja senda. El perro lo siguió y se mantuvo a sus espaldas. Corría como un ciego, sin intención, con un temor tal como jamás lo había experimentado en la vida. Poco a poco, sin dejar de tambalearse y de hundirse en la nieve, empezó a ver otra vez las cosas, las orillas del arroyo, los antiguos atascamientos de troncos, los álamos temblones sin hojas y el cielo. La carrera lo hizo sentirse mejor. No temblaba. Tal vez si seguía corriendo, los pies se le descongelarían, y de todos modos, si conseguía correr lo suficiente, llegaría al campamento y a los muchachos. Sin duda perdería algunos dedos de las manos y los pies, y parte de la cara, pero los muchachos se ocuparían de él y salvarían el resto cuando llegara. Y, al mismo tiempo, había otro pensamiento en su mente. Uno que le decía que nunca llegaría al campamento, que nunca llegaría con los muchachos, que quedaba a demasiados kilómetros, que el congelamiento le llevaba demasiada delantera y que muy pronto estaría rígido y muerto. Mantuvo ese pensamiento en segundo plano y se negó a considerarlo. A veces empujaba hacia adelante y exigía que se lo escuchara, pero él lo rechazaba de nuevo hacia atrás y luchaba por pensar en otras cosas. Le pareció curioso que pudiera correr con pies tan congelados, que no lo sentía cuando golpeaban la tierra y sostenían el peso de su cuerpo. Tuvo la impresión de rozar la superficie y de no tener contacto con la tierra. En alguna parte, una vez, vio un Mercurio alado y se preguntó si Mercurio sentía como él cuando rozaba la tierra. Su teoría de correr hasta llegar al campamento y a los muchachos adolecía de un defecto. Le faltaba la resistencia necesaria. Varias veces tropezó y al final perdió el pie y cayó al suelo. Decidió que debía sentarse a descansar y después caminaría y seguiría caminando. Cuando se sentó y recobró el aliento, notó que se sentía bastante tibio y cómodo. No temblaba, e inclusive le parecía que un cálido resplandor le inundaba el pecho y el tronco. Y sin embargo, cuando se tocaba la nariz o las mejillas, no había sensación alguna. La carrera no las descongelaría, y tampoco a las manos y los pies. Entonces se le ocurrió el pensamiento de que las partes heladas del cuerpo debían de estar extendiéndose. Trató de alejar el pensamiento, de olvidarlo, de pensar en otra cosa. Tuvo conciencia de la sensación de pánico que ello había provocado, y el pánico lo asustó. Pero el pensamiento se afirmó, persistió hasta producir una visión de su cuerpo helado por completo. Eso era demasiado. El hombre hizo otra carrera por la senda. Una vez aminoró la marcha y caminó, pero la idea del congelamiento que se extendía lo hacía correr de nuevo. Y siempre el perro lo seguía pegado a sus talones. Cuando cayó por segunda vez, enroscó la cola sobre las patas delanteras y se sentó delante de él, mirándolo, curiosamente ansioso y atento. La tibieza y seguridad del animal lo enfurecieron.
y lo maldijo hasta que acható las orejas con aire suplicante. Esa vez los temblores invadieron más pronto al hombre. Perdía su batalla con la helada. Se le insinuaba en el cuerpo por todos lados. El pensamiento lo impulsó hacia adelante, pero no corrió más de 30 metros cuando tropezó y cayó de cabeza. Después de su momento de pánico, cuando recobró la respiración y el dominio, se sentó y se formó en la mente la idea de recibir a la muerte con dignidad. Pero la idea no le llegó en tales términos. Su idea al respecto era que se había comportado como un tonto, corrido como un gallina con la cabeza cortada. Tal fue el símil que se le ocurrió. Bien, de cualquier manera se congelaría, y tanto daba aceptarlo con decencia. Con esa nueva paz del espíritu, llegaron los primeros atisbos de somnolencia. Suena como una buena idea, pensó. Morir durmiendo. Era como tomar un anestésico. Congelarse no era tan malo como creía la gente. Había maneras mucho peores de morir. Se imaginó a los muchachos que hallaban su cadáver al día siguiente. De pronto se encontró con ellos, llegando por la senda y buscándose a sí mismo. Y todavía con ellos, dio la vuelta a un recodo de la senda y se vio echado en la nieve. Ya no se pertenecía, pues en ese momento estaba fuera de sí, de pie con los muchachos, mirándose, echado en la nieve. Vaya que hace frío, pensó. Cuando volviera a Estados Unidos, podría decirle a la gente lo que era un frío de verdad. De esto pasó a una visión del veterano de Arroyo Sulfur. Lo veía con toda claridad, cómodo, abrigado y fumando una pipa. Tenía razón, caballo viejo, tenía razón. Le masculló el hombre al veterano de Arroyo Sulfur. Entonces el hombre cayó en lo que pareció el sueño más agradable y satisfactorio que nunca conoció. El perro continuaba sentado frente a él y esperaba. El breve día terminaba en un largo y lento ocaso. No había señales de un fuego por hacer, y además, en la experiencia del perro, nunca supo de un hombre que se sentara en la nieve de este modo y no encendiese un fuego. A medida que el ocaso avanzaba, su ansiedad por el fuego lo dominó, y con gran elevación y desplazamiento de las patas delanteras, gimió con suavidad y enseguida acható las orejas, antes que el hombre lo regañara. Pero el hombre guardaba silencio. Más tarde, el perro gimió con más fuerza, y más tarde aún, se arrastró hacia el hombre y percibió el aroma de la muerte. Eso hizo que el animal se erizara y retrocediera. Se demoró un poco más, aullando bajo las estrellas que saltaban y bailaban y resplandecían, brillantes, en el cielo frío. Luego se dio la vuelta y trotó senda arriba, en dirección del campamento que conocía, donde había otros proveedores de alimentos y de fuego. Muchas gracias por quedarse a escuchar mi versión en audiolibro de esta historia. Esta obra se titula Encender una hoguera, o en su idioma original, To Build a Fire, escrita por el grandioso autor Jack London. Muchas gracias, los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente y adiós.